Bienvenidos a Epic Media, donde podréis encontrar interesantes podcasts relacionados con diferentes temas del intervencionismo cardíaco. Esperamos que os gusten. Hola, bienvenidos a Epic Media. Soy Alfonso Jurado, cardiólogo intervencionista del Hospital Universitario La Paz, y en este podcast, el segundo de una serie de 3, vamos a hablar de novedades en intervencionismo coronario publicadas en el año 2021. Es un podcast en relación con una sesión que se dio en el Congreso de la Asociación de Cardiología Intervencionista de septiembre de este año. Y en un primer podcast hablamos de los distintos escenarios clínicos, síndrome coronel agudo, con elevación, sin elevación del ST, angina estable y bueno, otros escenarios como parada cardíaca o shock. En este podcast vamos a hablar de los diferentes escenarios anatómicos. Empezaremos por las bifurcaciones. ¿Qué novedades hay en bifurcaciones en el 2021? Bueno, en este 2021 se ha publicado el 15º documento de consenso del European Bifurcation Club. En este documento, interesante de leer, largo, pues nos vuelven a insistir en los beneficios de la estrategia de stent provisional para la mayoría de las bifurcaciones, siendo flexibles en el caso de bifurcaciones complejas, sobre todo cuando afectan al tronco distal, basándose en los datos del DKCRAS 5, en el que se recomienda una estrategia de 2 stents. Esto, bueno, luego ha sido rebatido por estudios que comentaremos a continuación, pero lo que sí está claro es que cuando se hace una técnica de 2 stents, el fallo en acabar con crisis sin balón final es considerado un fallo técnico. La palabra más repetida probablemente de este documento es SPOT, Proximal Optimization Technique, que debe hacerse independientemente de la técnica que usemos. Y bueno, pues también tienen un papel técnicas de imagen intracoronaria, de fisiología, de simulación, de las bifurcaciones para planificar el procedimiento, del papel de los balones de fármaco o de la terapia antiplaquetaria dirigida a cada paciente en función de la complejidad del caso. Pasando al escenario del tronco coronario izquierdo, no nos alejamos mucho de las bifurcaciones, ya que el estudio más importante publicado en este escenario es el EBC Main, que es un estudio presentado en el PCR, publicado en European Heart Journal por Hilding Smith y colaboradores, en el que se aleatorizan a 467 pacientes con afectación del tronco distal, implicando alusión de la D y de la circunfleja, y se aleatorizó a una estrategia de stent provisional contra una estrategia de 2 stents de inicio, que fue Culot en el 53%, TAP 33%, DKCRAS 5%, y se acabó con crisis balón final en el 93% de los casos. El endpoint combinado de muerte, infarto o TLR fue similar en ambos brazos, y por ello se reabre el debate de qué es mejor hacer cuando tienes una bifurcación en el tronco distal. Técnica de 2 stents de inicio, como promulgaba el DKCRAS 5, o stent provisional, como nos dice el EBC Main. No podemos entrar en más debate, ya profundizaremos en otro podcast. Seguimos con el tronco, con algunos de los metaanálisis que ha habido comparando la angioplastia y la cirugía de revascularización a largo plazo. En este estudio, publicado en Cardiovascular Revascularization Medicine en febrero del 21 por Akitonye y colaboradores, se comparan los resultados a plazo intermedio y largo de estas dos estrategias. Y se observa cómo no hay diferencias significativas en la muerte. Sí que se ve la tendencia que ha habido en el estudio Excel, en el seguimiento largo y en el Nobel, a una mayor mortalidad en el brazo de tratamiento percutáneo, pero quiero recordar que la mortalidad cardíaca nunca ha sido diferente en ninguna de las dos estrategias, ni a corto ni a largo plazo, como no lo fue el infarto o en endpoints combinados, y en el ictus, pues globalmente no hay diferencia. Si se ve que en el seguimiento a corto plazo perjudica la cirugía, y a largo plazo pues ya se estabilizan estas diferencias. En este estudio diferente, publicado también en la misma revista, Cardiovascular Revascularization Medicine, en febrero del 21, por Abdullah Al-Abcha y colaboradores, ya se centran solo en el seguimiento a largo plazo de la cirugía contra stents farmacoactivos. Son estudios de seguimiento de más de 5 años, Excel Nobel Pre-Combat Syntax, Excel y Nobel a 5 años y los otros dos a 10 años, y vemos que no hay diferencias
mortalidad, ni muerte cardíaca, ictus, ni infarto. Sí hay una penalización del grupo de PCI en infarto de miocardio no relacionado con el procedimiento y necesidad de nueva revascularización. Por tanto, en mi opinión, en cada tronco habrá que individualizar el perfil clínico del paciente, la complejidad anatómica del tronco, los resultados del equipo intervencionista percutáneo y quirúrgico para balancear pues, las posibles complicaciones y peor recuperación inicial de la cirugía o la necesidad de nueva revascularización superior en el brazo de angioplastia si se utilizan bypasses arteriales. Otro escenario anatómico es el calcio. El calcio probablemente ha vivido uno de los mayores avances en los últimos años gracias a la lithotripsia intracoronaria. Se han publicado desde diciembre de 2020 hasta ahora el DisruptCAD 3 y 4 en JACC y Circulation Journal, respectivamente. Y bueno, pues son estudios muy similares, no me voy a centrar en ninguno de ellos, pero estos dos últimos que han sido publicados en el último año, como os decía, por el DisruptCAD 3 por Hill et al. En diciembre de 2020 en JACC y el DisruptCAD 4 por Saito y colaboradores en Circulation Journal 2021, pues son estudios todos de una calcificación severa en casi todos los pacientes, con un éxito del procedimiento cercano al 95% y una baja tasa de complicaciones tan baja que tiende a cero en todos estos trabajos. Probablemente no refleje los pacientes de la vida real, ya que en registros tasa de complicaciones se acerca más al 3%, son complicaciones que la mayoría se resuelven durante el procedimiento, pero son pacientes muy complejos. En resumen, una técnica muy eficaz y muy segura. Hay pocos estudios comparativos de distintas técnicas de modificación de placa. Tenemos el ISARC-CALC Randomized Trial, publicado en Eurointervention en 2021 por Tobias Reude y colaboradores, en el que comparan en 74 pacientes con lesiones indilatables la dilatación con balones de muy alta presión o de scoring balón. No hubo diferencias en el endpoint primario de índice de expansión del stent con OCT. Sí hubo una tendencia, una diferencia a favor de los balones de muy alta presión en cuanto al diámetro de la estenosis tras la dilatación, ¿no? Y bueno, tenemos también un subestudio del PREPARE-CALC Trial publicado por Al-Ali y colaboradores en Journal of Interventional Cardiology 2020, en el que en este trabajo que comparaba balones modificados contra la aterotomía rotacional, pues se han cogido solo las bifurcaciones y se han comparado estas dos estrategias en estos pacientes. Y el hallazgo fundamental, para resumir, es que, en mi opinión, es que en el grupo en el que se utilizó balones de scoring o de corte, el compromiso al final del procedimiento de la rama lateral fue 3 veces mayor que cuando se usó aterotomía rotacional, 32% frente a 7,4%. Se han publicado en este año, en relación con el calcio, distintas técnicas combinando tecnologías distintas, como rotatripsy, combinación de aterotomía rotacional y lithotripsia, ambas técnicas complementarias, o el catripsy, combinación de láser y lithotripsia, también técnicas complementarias. Y esperamos poder presentar en las novedades del año 2022 pues los resultados de estudios aleatorizados como es este de Producto Nacional, cuyo promotor también es la Fundación EPIC, que es el estudio Roller Coaster, que aleatoriza a aterotomía rotacional, lithotripsia o láser pacientes con calcificación moderada o severa. Pasamos al siguiente escenario anatómico, las oclusiones crónicas. En este hay dos estudios para mí relevantes. Que nos habla del Global Chronic Total Occlusion Crossing Algorithm, publicado por Eugene B. Wu y colaboradores, múltiples autores muy conocidos en esta subespecialidad del intervencionismo percutáneo. Fue publicado en JACC en agosto del 21 y bueno, pues han tratado de unificar los distintos algoritmos que teníamos para cruzar oclusiones crónicas en uno solo, unificado, global, y en 10 pasos nos indican pues bueno, la estrategia a seguir en función de las características de la oclusión. Quizá más importante todavía es este artículo publicado por Luis F. Ibarra y colaboradores en Circulation en febrero del 21, donde bueno, pues, se definen las
características fundamentales de las oclusiones crónicas y los procedimientos, así como se proponen los endpoints y el diseño de los ensayos clínicos que, como sabéis, las oclusiones crónicas pues, han sido el punto flaco, ¿no?, en cuanto a la evidencia, que es algo que todos debemos intentar mejorar. Y esta organización, en base a intervencionistas, cardiólogos clínicos, organizaciones como la FDA, pues seguramente ayude a lograrlo. También hay un artículo interesante publicado en PLOS ONE por el grupo del Registro Ibérico. El primer autor es Pablo Salinas, que bueno, incluye 1.342 pacientes con oclusiones crónicas y compara los distintos scores de dificultad, CASEL, JCTO, CIEL and PROGRESS, y se ve que el CASEL y el CIEL score pues tienen un comportamiento algo mejor, pero probablemente el mensaje más importante es que pues estos scores no definen exactamente con consistencia la complejidad de las oclusiones y hay que individualizar cada una de ellas. También es importante resaltar, en cuanto a novedad de este año y oclusión crónica, la publicación del Manual de Intervencionismo Percutáneo de Oclusiones Crónicas, editado por Nacho Amat y José Antonio Fernández Díaz, y en el que hemos participado muchos de los operadores españoles. Y por último, como escenario anatómico, el vaso pequeño. Ya se comentaron en la anterior reunión de la sección la publicación del estudio Basket Small 2 y Picoleto 2, y yo os traigo este metaanálisis publicado por Mohamed y colaboradores en American Journal of Cardiology en marzo del 2021, que incluye estos dos estudios y algunos previos, y recalca que el balón de fármaco no es inferior al stent farmacoactivo en el tratamiento de las lesiones de vaso pequeño. Tenemos algún otro escenario anatómico. Para finalizar, he traído este metaanálisis interesante de la angioplastia en pacientes que ya tienen bypasses previos, 22 estudios observacionales con 40.984 pacientes, en los que se hizo angioplastia del vaso nativo en el 61% y del bypass de safena en el 39%. Y cuando se hizo angioplastia en el vaso nativo, pues se tuvieron menos MACE, menos muerte por todas las causas, menos infarto de miocardio, menos necesidad de revascularización nueva del vaso tratado comparado con los que se hicieron angioplastia en el bypass de safena en un seguimiento a 2 años. Para concluir, en cuanto a las novedades de 2021 en distintos escenarios anatómicos, diría que en el tronco, stent farmacoactivo y cirugía no tienen diferencias en mortalidad y sobre todo en mortalidad cardíaca, es muy importante. Probablemente la peor recuperación y el posible incremento de ictus en la fase inicial perjudique a la cirugía y la mayor necesidad de nueva revascularización comparado con bypasses arteriales perjudique a la angioplastia. Es decir, que hay que decir que muchos de estos estudios no han utilizado los stents farmacoactivos de última generación que usamos hoy día. En cuanto al tronco bifurcado, los resultados del EBC Main pues reabren el debate entre la estrategia de stent provisional o dos stents de inicio en este escenario anatómico. En bifurcaciones, insistir en el EBC Main del tronco, pero sobre todo en el documento de consenso del European Bifurcation Club, la palabra clave SPOT en este artículo. En cuanto al calcio, la litoricia se consolida con más datos de estudios no aleatorizados. Hay beneficios de estrategias como aterectomía rotacional, balones de muy alta presión y técnicas combinadas, y los estudios clínicos aleatorizados están por venir. En oclusiones crónicas hay un nuevo algoritmo global de cruce de las mismas y es muy interesante el artículo del consorcio de definiciones y diseño de evidencia en ensayos clínicos. Y por último, en vaso pequeño, reiterar la no inferioridad del balón liberador de fármaco con el stent farmacoactivo en este escenario. Muchas gracias. Nos vemos próximamente en nuevos podcasts de Epic Media. Un saludo. Muchas gracias. Os esperamos en el próximo podcast en Epic Media.